Estudiantes, muy buenos días. Hoy, en nuestro libro de física, atendiendo el tema de movimiento rectilíneo, vamos a recordar cuándo se produce una velocidad media o una velocidad instantánea. Cuando una partícula se mueve en línea recta, describimos su posición con respecto al origen cero, mediante una coordenada como x. La velocidad media de la partícula, abreviado v media en x, durante un intervalo de tiempo delta t, entendido delta t como tiempo final o tiempo 2 menos tiempo inicial o tiempo 1, es igual a su desplazamiento. Este delta x representará desplazamiento, posición 2 o posición final, menos posición 1, posición inicial, dividido entre delta t. De la manera abreviada, la velocidad media entonces se puede expresar como la razón o el cociente o el resultado de dividir el desplazamiento delta t entre desplazamiento delta x entre delta t, que es el tiempo, en un intervalo cualquiera. Entonces, la velocidad instantánea se diferenciará de la velocidad media en el sentido que ahora vamos a hacer la misma división, pero atendiendo a este límite. El límite cuando delta t tiende a cero. Para que delta t tienda a cero, entonces esta diferencia de tiempo 2 menos tiempo 1 debe hacerse cada vez más pequeña. Eso quiere decir que el tiempo 1 debe ser lo más cercano posible al tiempo 2 para que esta resta tienda a cero. Dice entonces, la velocidad instantánea Vx en cualquier instante de tiempo t es igual a la velocidad media en el intervalo de t a t más delta t, en el límite cuando delta t tiende a cero. De forma equivalente, la velocidad Vx es la derivada de la función de posición con respecto al tiempo. En el gráfico, entonces observamos que de color azul está la gráfica de posición contra tiempo, posición 1, posición 2, con su correspondiente tiempo 1 y tiempo 2. Entonces, la pendiente entre estos dos puntos, posición 1 y posición 2, se determinará como la velocidad media. Aquí la tenemos y se calcula de la forma como explicamos aquí. Pero cuando la posición 2 se acerca lo más que se pueda a la posición 1, es decir, cuando el delta t tiende a 0, entonces la pendiente de esta línea de color verde se va a acercar a la pendiente de una recta tangente en el punto 1, de tal manera que ese concepto corresponde a la derivada. La derivada de la función posición contra tiempo corresponderá a la velocidad instantánea, entendida como la pendiente de la recta tangente en un punto de la gráfica de posición contra tiempo. Otro concepto importante es el de aceleración media y aceleración instantánea. La aceleración media durante un intervalo de tiempo delta t es igual al cambio de velocidad, velocidad 2 en x menos velocidad 1 en x. Equivalente sería velocidad final en x menos velocidad inicial en x. Durante ese lapso de tiempo dividido entre delta t. De la forma abreviada, aceleración media será entonces velocidad 2 menos velocidad 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Es decir, delta v, velocidad, sobre delta t de tiempo. Y la aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuando el delta t tiende a cero. Entonces, nuevamente, para que este delta t tienda a cero, debo yo acercarme lo más posible de el tiempo 2 lo vamos a acercar lo más posible, aquí como vemos el gráfico, acercar lo más posible esta diferencia de tiempos a cero. Y para lograrlo, entonces yo lo que hago es justamente atender la derivada. De tal forma que la aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero, o la derivada
de la función velocidad con respecto al tiempo. Miremos nuevamente en el gráfico de color verde, entonces está la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, y de color naranja está la pendiente de esta gráfica. La pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo corresponderá entonces a la aceleración. La aceleración media, cuando el punto 1 y el punto 2 pues están alejados, pero en la medida en que el punto 1 y el punto 2 se acercan tanto como sea posible, la pendiente de la recta tangente a este punto se entenderá como la derivada. Resumiendo, la derivada de la función velocidad con respecto al tiempo corresponderá a la aceleración o aceleración instantánea. En un movimiento rectilíneo con aceleración constante tenemos lo siguiente. Cuando la aceleración es constante, 4 ecuaciones relacionan la posición y la velocidad en x en cualquier instante de tiempo. La posición inicial, x0, y la velocidad inicial, v en x0. Las ecuaciones son las siguientes. Solo aceleración constante. Entonces dice, es decir, cuando hay variación de la velocidad. La velocidad en x en cualquier instante será igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La posición en cualquier instante será entonces igual a la posición inicial en x más la velocidad inicial en x multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración en x multiplicado por tiempo al cuadrado. La velocidad final en x al cuadrado es igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por el desplazamiento, es decir, posición final menos posición inicial. Y por último, el desplazamiento, posición final menos posición inicial, será igual a la velocidad inicial más la velocidad de la partícula en ese momento, dividido entre 2 multiplicado por el tiempo. Y aquí entonces tenemos un evento en el cual una partícula se desplaza con cierta velocidad de color verde. Miren que la gráfica en el tiempo cero, la velocidad está apuntando a la derecha, de color verde. En el tiempo delta t, la velocidad apunta a la derecha, pero el vector verde aún aumenta. Y cada vez, en cada tiempo, en el tiempo 2 delta t, la velocidad es mayor, aumenta la velocidad, la magnitud del vector verde aumenta, indicando que hay una aceleración. Y la aceleración va en el mismo sentido en que aumenta la velocidad. Esa es la característica de este movimiento. Si tuviéramos la oportunidad que el movimiento fuera sin aceleración, es decir, donde la velocidad sea constante, entonces esta expresión que está aquí desaparecería porque la aceleración sería igual a cero. Y si la aceleración es igual a cero, entonces esta expresión también desaparecería de esta función o de esta ecuación de posición. Y así en todas las demás, las aceleraciones se considerarían cero. ¿Qué quiere decir? Que si el movimiento se produce con una velocidad constante. Es decir, ni aumenta ni disminuye. En el caso de los cuerpos en caída libre, la caída libre es un caso de movimiento con aceleración constante. Recordemos que en este caso la aceleración corresponderá a la gravedad. Y la magnitud de la aceleración debido a la gravedad es una cantidad de gravedad G. Bueno, aquí tenemos, dice la cantidad positiva. Aquí al respecto hay una observación importante, es que la aceleración de un cuerpo en caída libre siempre va hacia abajo. Esa dirección de la aceleración indica el sentido de esta gravedad y por lo tanto deberemos aquí en la ecuación reemplazar esta aceleración por la gravedad con el sentido, es decir, hacia abajo, negativo, en el sentido negativo, menos gravedad en cada uno de estos casos, en la parte de la ecuación 2 y en la parte de la ecuación 3. Ya vamos a hacer ejemplos a continuación. Movimiento rectilíneo con aceleración variable. Cuando la aceleración no es constante, sino que hay una función asociada al tiempo, podemos obtener la velocidad y la posición en función del tiempo, integrando la función aceleración. ¿Qué me quiere decir? Que si yo tengo la función aceleración dependiendo de tiempo, y yo hago la integral con respecto al tiempo, desde un tiempo cero hasta un tiempo t,
Esta integral me representará entonces la función velocidad, que en todo caso será igual a la velocidad inicial más la integral de 0 a t de la aceleración con respecto a t. En el gráfico, entonces podemos ver que si una aceleración es variable, como lo indica aquí la línea de color naranja, está una aceleración aumentando, y quiero conocer la velocidad, entonces basta con calcular el área bajo la curva. Y el área bajo la curva corresponde entonces al tema de la velocidad. La velocidad del móvil en cada uno de los tiempos. Y si tengo la función velocidad, entonces lo que me dice esta definición es que además puedo yo hacer la integral de la función velocidad con respecto al tiempo para obtener la función posición. Entonces, en este resumen, pues aquí podemos nosotros extrapolar la explicación con otro de los ejemplos. Y espero que haya sido útil este resumen para que podamos entender ahora sí los problemas planteados en el capítulo. Hasta luego, estudiantes. Felicidades.